¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saludo a su amigo y servidor Bernardo Javier García Medina, director de la revista Libertad, su espacio compartido que desde hace más de 35 años hemos tenido en diferentes etapas y en diferentes tribunas a nivel nacional. En esta ocasión somos parte de un grupo muy interesante de trabajo que se llama Agencia Libre de Noticias NotiRed. Esto es que estamos enlazando a través de los portales que se tienen en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Nuevo León y otros puntos, pero sobre todo los cuatro más cercanos, aquí a través del internet. Es una forma de periodismo más rápido, más directo, más ágil, pero es lo mismo, llevamos la esencia, lo más importante de la información a todos y cada uno de los sectores que así lo demandan. En esta ocasión, y dada la tremenda onda delictiva que ha imperado en el estado de Chihuahua, sobre todo desde los últimos 3 años, en donde ya se cuentan más de 10,000 huérfanos, más de 8,000 muertos en 3 años, el abandono de más de 100,000 personas a sus casas habitación, el cierre de un 75% de tiendas de barriada y un desplome tremendamente fuerte en la economía fronteriza. Tenemos la oportunidad de platicar muy de cerca con el diputado Gerardo Hernández del Partido Revolucionario Institucional, quien es encargado de una cartera muy importante, sobre todo para las víctimas de esta violencia incontrolable que no es de usted, no es mía, no es de nadie. Es una guerra que se está librando del gobierno federal hacia la delincuencia organizada, pero sin tomar nunca en cuenta que a los que está afectando realmente es a mucha gente de trabajo. Gerardo Hernández es dirigente, o fue dirigente en sus primeros años de inicio en la política del sector popular en Ciudad Juárez, fue funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología también en aquella frontera, y ahora recién toma posesión como diputado local en la 63ª legislatura. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Gerardo y nos ponemos a platicar con él de algo muy interesante, que es la atención a las víctimas de esta violencia incontrolable. Gerardo, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de platicar para la Agencia Libre de Noticias NotiRed en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango. Estamos presentes en esta oportunidad para ver qué se está haciendo realmente. La gente ya no quiere más violencia, pero tampoco quiere falsas expectativas. ¿Qué está pasando en la frontera más importante de México? Mire, desafortunadamente, Bernardo, lo que sucede en Ciudad Juárez pues se ejemplifica con lo que usted hablaba de 8,000 muertos. Con desfortuna tengo que decirle que al día de hoy, cuando todavía falta un mes y medio para que concluya este presente año, estamos a escasas 200 víctimas, de que por primera vez desde que inició esta lucha cruel, despiadada, lleguemos a los 3,000 víctimas, 3,000 personas que fallecieron en esta condición tan terrible, pero que además, aunado a ello, dejan una estela de viudez, dejan una estela de padres abandonados, de adultos mayores que de alguna manera apoyaban, de huérfanos, y toda una serie de cuestiones sociales que nos llevan a tener un grave problema de desintegración social en Juárez. A partir de una desintegración individual, familiar, estamos llegando a tener una desintegración social muy tremenda en la ciudad que no quisiéramos. Creo que como autoridades, en este caso su servidor emanado de una elección, tenemos la obligación, porque ahí nacimos, y los que no nacieron ahí, pero que han sido cobijo de Ciudad Juárez, que han hecho de Ciudad Juárez su lugar de vida, su forma de vida, pues todos tenemos que tener una visión integral, ¿verdad? Nos ha faltado esa integralidad, nos ha faltado que todos nos unamos como uno solo. Afortunadamente este nuevo gobierno, encabezado por César Duarte, tiene esa visión para Juárez, quiere apoyar a Juárez bajo muchos rubros, porque hay que decirle, antes de hablar de cuestiones materiales y de apoyo a Juárez, que Juárez, de veras, no debemos regatearle, y no porque yo haya nacido en la ciudad, no debemos regatearle su aportación a la nación. Mire, en Juárez, ahí se defendió
a la población, a las primeras poblaciones de los apaches. Ahí en Ciudad Juárez también fuimos refugio, y ese es nuestro lema, fuimos refugio de la libertad y custodia de la República. Ahí estuvo la presidencia itinerante de Benito Juárez, ahí don Inocente Ochoa, la familia Samaniego, le dieron cobijo, y ahí fue su refugio de las fuerzas francesas y de los malos mexicanos de aquel tiempo. Pero Juárez también ha sido en aquel tiempo Paso del Norte. Juárez también fue el paso, fue el punto de unión entre lo que hoy es la ciudad de Chihuahua y lo que es hoy Santa Fe, Nuevo México. Juárez integró a este corredor, a este camino real de tierra adentro. Juárez allí, con su río Bravo, con sus montañas, tanto la Franklin como la Juárez, le dieron cobijo a los quienes fueron poblando aquellas tierras. También durante la Revolución, ahí se libraron grandes batallas. Se libró la batalla en la toma de Ciudad Juárez, encabezada por Pascual Orozco, apoyado por Francisco Villa, y con la presencia de Madero, de Pino Suárez. Ahí se inició la toma de Ciudad Juárez, inició el 8 de mayo, concluyó el 10 de mayo de 1911, y 10 días después se están firmando los tratados de Juárez, donde las fuerzas federales, al mando del general Navarro, aceptaban en Ciudad Juárez, firmaron la salida, a más tardar el día último de ese mes de mayo de 1911, de Porfirio Díaz, del país y obviamente del gobierno. Juárez fue también asiento de ese gran litigio, donde un país en la condición que es el país mexicano rescató, por una cuestión de carácter natural, una avenida fuerte del río Bravo, dejó del lado norteamericano la llamada isla de Córdoba, fue conocida como Chamizal. Ciudad Juárez libró esa batalla legal, claro, apoyada por el gobierno mexicano, y logramos recuperar en 1967 esa porción, que hoy es un parque, es una universidad. Entonces también Juárez libró esa batalla. Juárez ha tenido varias vocaciones, ha tenido la prestación de los servicios, hemos tenido la producción del algodón, cuando desafortunadamente después se vinieron las fibras sintéticas, pero cuando el algodón era la fuente principal de la producción de las prendas de vestir, Juárez le competía a la laguna, le llegó a competir en ocasiones al algodón del valle del río Nilo. Entonces Juárez tuvo las únicas whiskleras productoras de whisky, el producto que demandaban los norteamericanos de toda América Latina. Era la única ciudad en toda América Latina que se produjo whisky. Se tuvo industria nacional, que lastimosamente no se tiene. Teníamos una cervecería, después de 100 años se cerró, y bueno, desafortunadamente teníamos producto también del algodón, había despepitadoras del mismo, había aceiteras, había harineras. Hemos tenido varias vocaciones que tenemos, ahora sí entrando a lo actual, Bernardo, tenemos que ir rescatando esas vocaciones entre todos, tenemos que ir reconstruyendo la sociedad juarense, porque el tejido está muy dañado. El tejido de Ciudad Juárez a veces da la impresión que está tan dañado como el tejido de las víctimas que son producto de esta guerra, independientemente de que son dos grupos que se disputan una actividad ilícita finalmente, y que el gobierno federal ha decidido enfrentarlos. Juárez está aportando muchos muertos, está aportándole huérfanos, está aportando viudas, y está aportando, y Juárez no merece eso. Gerardo, coincido contigo totalmente en el sentido de que Juárez no merece eso. Sin embargo, tú como dirigente o ex dirigente del sector popular conoces muy bien las demandas, las carencias, la problemática de la frontera, y sobre todo de que ahí conviven o convergen 4 diferentes Juárez en una sola población, en un solo espacio. Un Juárez abandonado de toda la vida, que no tuvo apoyos, que lo dejaron al garete y que ahora reclama algo suyo para restañar ese tejido social. Sí, miren, yo creo que esta 63ª legislatura, el propio gobernador César Duarte y todos juntos los poderes quienes ejercemos
y lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer con responsabilidad. Tenemos que darle a Juárez la equidad fiscal que requiere. Por eso hablaba yo de una integralidad. Tenemos que atacar varios frentes. Tenemos la inmediatez. La inmediatez es ciertamente enfrentar la violencia, ciertamente contenerla, ciertamente el ideal sería que no existiera. Esa es la inmediatez. Esa no la podemos evadir. La tenemos enfrente y el gobierno federal tiene una gran responsabilidad, una grave responsabilidad en esto. Pero también tenemos que atacar los delitos del fuero común. Ya se creó la nueva fiscalía, una fiscalía que hablando de integralidades le da esa integración a lo que era la Secretaría y lo que era la Procuraduría, y atacar en un solo frente la prevención y también la investigación de manera científica. Pero también esa es la inmediatez. Sí, y digamos, bueno, que reinsertar socialmente a los infractores. No los podemos meter a un lugar donde en vez de regenerar, en vez de reintegración, los vamos a mandar 4 o 5 años después de que cumplan sus condenas, ¿sí?, a seguir delinquiendo con mayor escuela. Eso es la inmediatez y lo tenemos que ponerlos a producir. Pero tenemos el plazo inmediato. En el plazo inmediato están esos huérfanos, están los muchachos mal llamados ninis. Cuando andan en la campaña del 5º distrito, que es una de las zonas, yo le puedo asegurar que de los 7 distritos que tiene Juárez locales, es la zona más depauperada. Antes compartía esa ingrata posición con el 2º distrito, ahora ya no, porque hay zonas del 2º que ya afortunadamente se le ha ingresado apoyo. No quiere decir que todos están, que vivan bien, pero en el 5º está la gente más depauperada. Dice el INEGI que en el 5º distrito hay gente que se siente segregada socialmente, que se habla de ese Juárez que usted dice, Bernardo, que no se siente parte de Juárez. Unos lugares tan inhóspitos, con una topografía tan difícil, el 5º distrito, que vive entre cañones, que vive entre lomas, entre cerros, que hay colonias a las que nomás entra por una calle de 7 metros. Yo creo que a esos jóvenes a las 11 de la mañana usted se los encuentra ahí y ni están trabajando y ni están estudiando, pero no lo están haciendo porque les hemos negado esa posibilidad. Les hemos negado la posibilidad de que trabajen y les hemos negado la oportunidad de que estudien. Entonces ese programa de inmediato y a largo plazo, con visión de Estado, tenemos que buscarle la oportunidad a esos jóvenes. No vamos a ir a recorrer las calles aventando despensas. No, tenemos que enseñarlos a pescar. Tenemos que darles la oportunidad de que pesquen. Si no, irles a llevar el pescado. Entonces, creo que tenemos, por eso le hablaba yo, y voy a ser muy reiterativo de la integralidad, la visión de integración. Ahorita a Juárez le hace falta ciertamente empleo, salud, servicios públicos. Tenemos que apoyar el transporte, está pendiente, una asignatura pendiente, el transporte semimasivo. Tenemos que ir por las oportunidades para los jóvenes. Tenemos que, increíble, pero solamente lo doy un ejemplo, tenemos 2 museos. Una ciudad que llegó a tener 1.400.000 habitantes y que afortunadamente ahorita 80.000 viven en El Paso, Texas y San Lampard, Nuevo México, y otros poco más se fueron a Veracruz y a otras partes del interior de la República, pero fundamentalmente a Veracruz. Es posible que tengamos 2 museos. ¿Es Ciudad Juárez un sitio de guerra? Yo no quisiera, en términos, yo no aceptaría que estamos en una guerra. Lo que yo sí le puedo decir es que estamos viviendo la etapa más, yo creo que más que la Revolución Mexicana, la etapa más cruenta de la ciudad. Juárez está pagando los platos rotos de esta guerra no es la guerra, de este enfrentamiento entre 2 grupos rivales que disputan una ruta. Entonces es importante atacar esto con visión de Estado.
con visión de largo plazo, sin perder la inmediatez. La inmediatez se está atendiendo con la fiscalía, se está atendiendo con mejorando los sueldos de los policías, preparándolos, haciéndoles exámenes de confianza, apoyando al municipio de Juárez. Mucha gente quiere regatearle a Juárez, algunos, por ejemplo, ahora que se habla de los 1,000 millones para el 2011, de un recurso que se va a bursatilizar. En sí no son 1,000 millones, pero bursatilizados van a llegar a serlo. Hay quien dice, ¿por qué tanto para Juárez? Yo nomás quiero decirle que en este enfrentamiento, que no lo comparto, el presidente le llama guerra, el presidente de la República, pero en este enfrentamiento entre grupos rivales de crimen organizado y la presencia de las fuerzas federales, Juárez está aportando el 33% de los muertos del país. Desafortunadamente, pero Ciudad Juárez en el año del 2009, y más desafortunadamente, si hubiera más desfortunio, Juárez en el 2009 tuvo más muertos que la segunda entidad federativa que tuvo más muertos en el país. La primera, evidentemente, que fue Chihuahua. La segunda fue Sinaloa. Pero solo Juárez tuvo más, aportó más víctimas que solo un estado. Y esto no es una competencia, pero sí lo digo, lo tengo que decir, porque Juárez es el momento de que no le regateemos nada. Es importante porque en Ciudad Juárez, en el área del Paso, Juárez y Nuevo México, operan desde el 2008 1,032 pandillas, de las cuales 50 cometen ejecuciones, levantones, castigos o cobros de cuotas a comerciantes, que más del 75%. Hay más de 10 grupos pandilleros de niños que se dedican a matar por 50 pesos. Entonces, lo que estamos viendo, Gerardo, es justamente que Ciudad Juárez reclama ya un alto total a esta guerra que no le corresponde, ni le corresponde tener más muertos, ni poner más viudas ni huérfanos. Y tenemos como generación, Bernardo, usted que ha vivido ahí, tenemos la grave responsabilidad, ¿sí?, de que mis padres, reitero que nacido en Juárez, no me entregaron un Juárez en esa condición, ¿sí? Yo no tengo el derecho de entregárselo así a la siguiente generación. Yo tengo que luchar. Si fueron fuerzas externas, que muy ciertamente lo fueron, pero para no demeritar a nadie, usted lo sabe que en esos grupos hay gente de otras partes de la República, del propio extranjero, pero nosotros como juarenses tenemos que sacar la cara. Y el rescate de Juárez no es otra cosa, que el rescate de los niños que andan en la pandilla, no es otra cosa que el rescate de nuestros jóvenes, a los que les hemos negado la oportunidad de trabajo, de escuela. No es otra cosa que restañar pues el tejido de esas madres que se quedaron solas, sin apoyos. Es eso, es volver a dar a Juárez ese plus que omití comentarlo hace rato. Juárez llegó a tener el 40% de la maquiladora del país, de la industria manufacturera del país. Juárez en su mejor época, muy reciente, ha tenido una economía superior a países pequeños del orden. Entonces, ha dado tanto Juárez, en serio, lo digo con esto sí con orgullo, le ha dado tanto a Juárez, y así como le dio cobijo a Benito Juárez, le ha dado cobijo a mucha gente, ¿verdad? A mucha gente, y algunos ahí están firmes, ahí están, no se han salido, ahí siguen firmes, luchando contra la adversidad, sin tener que ver nada, y ellos no propiciaron este enfrentamiento. Juárez es mucho más fuerte que sus problemas. Incluso hemos visto cómo las familias se rompen, se quiebran por la inseguridad, no porque estén metidos en drogas o en pandillas,
Yo le puedo decir de forma personal que yo sé lo que se siente perder un hijo y que le maten al resto de la familia, el miedo, la inseguridad y las posibles represalias. ¿Qué más puede aguantar Ciudad Juárez? No, yo creo que ya la concepción, la visión de todos integrados, ahorita tenemos que dejar, pero no de los dientes hacia afuera, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos que hacer de veras con ese orgullo de pertenencia a la ciudad. Yo creo que tenemos que estar todos como uno solo, trabajando, sin regateos políticos, sin regateos partidistas. Y yo creo que tenemos, los políticos estamos obligados en este momento a no tener tanto la mira puesta en el 2012. A veces esa impresión tengo del gobierno federal, que tiene la vista puesta. Yo creo que Juárez ahorita no merece ningún regateo, ahorita merece todos unidos con una visión de Estado, con una visión que no sea cortoplacista, que ataquemos sí de inmediatez, que es contener la violencia, pero también que ataquemos, ¿sí? Y que induzcamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la cultura de la legalidad. Y en esa cultura de la legalidad, primero los valores, la transparencia, la rendición de cuentas, y también, ¿por qué no decirlo, no?, la preservación de los datos personalísimos, porque en este país sí libertad, pero no libertinajes. Entonces, en el momento que se dan los libertinajes, después del libertinaje viene la impunidad, y después de la impunidad viene lo que hoy tenemos. Entonces creo que los actuales diputados, mis compañeros, el señor gobernador César Duarte, tenemos la visión de largo alcance, la visión de largo aliento, tenemos la visión de integralidad para llegar. Vamos a rescatar Juárez. Juárez, por ahí se dice, ¿no?, que se dice comúnmente que es más grande que sus problemas, pero Juárez ha resistido mucho. Juárez resistió los embates de los indios del norte, resistió los embates de los franceses cuando refugió a la República, resistió la propia revolución. Ahí se triunfó la primera etapa de la revolución, ahí se rindió Porfirio Díaz. Juárez fue motivo de triunfo para que el chamizal regresara a nuestro país, que es un litigio de proporciones inconmensurables a nivel mundial, y Juárez ha resistido muchas épocas de secas. Entonces no tiene por qué ser esta, pero no podemos agotar esto en el discurso, ¿verdad? Lo tenemos que agotar en los hechos, tenemos que propiciarlo, tenemos que rescatar los espacios públicos, tenemos que retomar los espacios que nos han quitado, y por ello tenemos que ir todos juntos. Precisamente por el concepto que tiene Gerardo Hernández, ahora diputado, pero ex dirigente del sector popular, que conoce muy bien las clases marginadas, las ciudades perdidas, las casitas de paneta, las casas que están hechas entre barrancos y hoyancos, como bien dice, entre barrancos porque es un tajo de cerro donde viven las gentes en las condiciones infrahumanas, pero eso le ha permitido precisamente a un Gerardo Hernández, legislador, tener la visión que ahora afortunadamente nos están llegando reportes de diferentes partes de la República, en donde están viendo la entrevista en este momento, para decir que Ciudad Juárez es más que eso, y justamente que era justo que se hablara con verdad, no que se dieran mejoralitos para una gran enfermedad que enfrenta la mejor frontera de México. Mire, Juárez y sus habitantes, la adversidad la está tratando de doblar, pero no se va a quebrar. Gerardo, yo siento que en este momento hay que ir más allá, más de los discursos, no. Claro. Ya la gente quiere acciones concretas, quiere parques en su colonia, quiere vigilancia, quiere alumbrado público, quiere pavimento. Ustedes están pensando en eso. Igual, como lo decía, el mismo gobernador está hacia ese camino, que es lo que realmente espera Juárez. La equidad fiscal para Juárez. Gerardo, ¿qué podríamos esperar para los próximos
años para esta zona del país? Yo creo que yo creo que vendrán todavía en la economía mundial la crisis, todavía tendremos algún embate el año que entra, pero yo creo que vamos a ir recuperando paulatinamente el empleo, vamos a seguir siendo un polo de atracción, pero yo creo que lo que esperan los juarenses, y no me cabe duda los juarenses, que alguien me estará escuchando por ahí y ahorita está pensando que está muy a gusto en su estado, y yo le aseguro que en 2 o 3 años van a venir a vivir a Juárez. Entonces Juárez tiene que volver a ser el polo de atracción que lo fue, pero de una ciudad que solo creció, ahora tenemos que lograr entre todos, un reto difícil pero no imposible, de una ciudad que solo creció a una ciudad que tenga desarrollo, a una ciudad donde ya no le pongamos a la delincuencia a nuestros hijos en sus manos. ¿Y cuáles son los hechos concretos? Los hechos concretos es la salud, la educación y la oportunidad de empleos que ojalá hasta donde podamos sean bien remunerados. Porque de nada sirve tener 10.000 soldados, 4.000 efectivos del sistema federal y unos cuantos policías municipales, todos muy penetrados por la delincuencia organizada, si no hay el gusto y la manera política de hacerlo como lo estás presentando, Gerardo. Es el orgullo de pertenencia, Bernardo, pero aparte el orgullo es sentir la reciprocidad, sentir el agradecimiento, porque finalmente, mira, ¿cuáles somos todos? Somos nuestros antepasados, somos los adultos actuales, los adultos mayores. Eso es Juárez, son sus jóvenes, son sus niños. Entonces tenemos derecho a un hogar tranquilo, a un hogar sereno, pero para eso tenemos que lograr la equidad fiscal para Juárez, y hacer un gran salto en este presupuesto federal. Van a ver ustedes en los próximos días que sale el presupuesto del Estado, cómo también se va a apoyar mucho a Juárez. Es donde yo digo que estamos pasando de los discursos a los hechos, pero tenemos que tener el sentido de pertenencia. Gerardo, muchísimas gracias por la entrevista. Agradecemos infinitamente a los integrantes de la Agencia Libre de Noticias Notired, que nos están reportando llamadas ya desde la ciudad de Monterrey, de Tamaulipas, de Coahuila, de Durango, que están viendo simultáneamente esta entrevista con un diputado joven, un diputado diferente, un diputado de entrón, no solamente en la palabra, sino que de los discursos está llevando mucho más allá el trabajo legislativo a lo mejor de la comunidad fronteriza, que es su propia gente. Agradecemos infinito la entrevista y damos la oportunidad ahora a toda la gente que nos está siguiendo a través del sistema de la Agencia Libre de Noticias Notired, pues la oportunidad de seguir viendo el Espacio de Libertad, su revista de la verdad, en este formato digital. En más de 35 años vamos a seguir aprendiendo más bien, y presentando la problemática no solamente de Chihuahua, de Ciudad Juárez, sino del país completo, porque tenemos la capacidad y tenemos la necesidad de tener diputados como Gerardo, un diputado joven, entrón, exfuncionario, pero sabe muy bien lo que significa el hambre, la necesidad, treparse a las 4 de la mañana en las rutas, y sobre todo es muy importantes los resultados que se van a hacer en esta integración. Gerardo, yo agradezco infinitamente la oportunidad que nos das, y agradezco mucho también las llamadas que nos están haciendo llegar a través del internet, de los mensajes y de los correos de Más Noticias aquí en el estado de Chihuahua, que es donde la 63ª legislatura está teniendo sus actividades, y uno de ellos, el primer entrevistado que tiene la Agencia Libre Notired en este momento de la zona fronteriza, pero con la verdad, con lo que realmente necesita saber y conocer la gente, ha sido, y se lo agradecemos mucho, Gerardo Hernández. Muchas gracias y hasta la próxima.